Primer video del 2024. Hoy vamos a hablar de Layer Cut, Supercampeones, Terminator y mucho más. Así que pónganse cómodos que ahí empieza. Mi nombre es Diego Expendable y bienvenidos a The Commonwealth. Empezando con noticias de The Walking Dead Universe, al parecer Robert Kirkman, el creador de este universo, tendría ganas de hacer una adaptación animada de su obra, pero esta vez más fiel al cómic. Sería algo parecido a lo que está haciendo con Invincible, la serie animada de Prime Video que es todo un éxito. Bueno, para los que no lo sepan, es un cómic también creado por Robert Kirkman. De hecho, hasta en The Walking Dead aparecen algunas revistas de Invincible. El escritor recientemente respondió a un fan a través de la nueva revista a color de The Walking Dead Deluxe, número 79, y dijo esto: "Creo que sería muy divertido hacer una adaptación animada fiel, pero no conozco el interés de AMC por estas cosas". Eso fue lo que dijo. De todos modos, Kirkman está más que conforme con el resultado final de la serie original y cómo concluyeron las últimas temporadas. Mientras tanto, él está bastante enfocado en la serie de Invincible y su futuro, por lo que el tiempo lo dirá si es que algún día llega a salir la serie animada de The Walking Dead. Yo creo que sería una muy buena idea. ¿Ustedes cómo lo ven? Los leo abajo en los comentarios. Ahora, continuando con el más grande de todos los tiempos, Sylvester Stallone, Sly para los amigos, resulta que Bud Light, una de las cervezas más famosas de los Estados Unidos, le ofreció a Sly Stallone $100 millones para que los patrocine, lo cual es una gran suma de dinero, pero Sly rechazó la oferta con la siguiente frase: "No voy a salvar tu marca woke". Y eso es porque la empresa se metió de lleno en ese mundo y anda publicitando la marca con un sujeto trans. Hasta la latita lleva su rostro. Y como el bueno de Sly Stallone no apoya el mundo woke, les dijo que no sin dudarlo. Lo interesante de todo esto es que Sly ya participó en muchas otras campañas y al ser una leyenda les trajo grandes beneficios. Y en este caso es muy probable que su rechazo traiga repercusiones negativas para la marca, aunque la realidad es que ya están en problemas. Solo basta con buscar en la web y van a ver un montón de gente furiosa con la marca y su modo de actuar. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Sly estuvo bien en rechazarlos o tenía que haber aceptado? Los leo abajo. En noticias de anime, el creador de Supercampeones, Yoichi Takahashi, anunció su retiro y el final de las dos series en emisión, Capitán Tsubasa Rising Sun y Capitán Tsubasa Memories, final que estaría llegando en abril de este año. Esto se debe a que el mangaka de 63 años quiere tomarse un descanso definitivo y disfrutar la vida después de 43 largos años en la industria. A continuación les leo lo que dijo: "Creo que todavía tengo buena salud hoy en día. Sin embargo, a medida que sigo haciendo manga, el deterioro de mi condición física relacionado con la edad se ha vuelto inevitable. La velocidad con la que dibujo se ha reducido considerablemente. Lo que es más, mi vista ha empeorado. Es difícil concentrarse". Además de sus palabras, señaló que el salto del arte tradicional al digital le resultó bastante difícil y por todo eso decide retirarse. Pero no se pongan tristes, porque las aventuras de Oliver y Benji no terminan con estas dos series, ya que nuevos creadores tienen pensado... La parió, me electrocuté. Perdón, el micrófono me mató de una patada, así que sigamos con el video. Pero no se pongan tristes, porque las aventuras de Oliver y Benji no terminan con esas dos series, ya que nuevos creadores tienen pensado seguir con la franquicia de los Supercampeones, y Takahashi va a ser el supervisor de dichos proyectos. Así que vamos a tener mucho más de esta gran saga que comenzó por allá en 1981 hasta la actualidad. ¿Ustedes miraban Supercampeones? Yo sí. Me acuerdo de chico que Oliver tardaba como 3 capítulos en patear una pelota al arco. Puede ser un poco gracioso, pero para nosotros en esa época era lo más grande que había. Ahora, entrando en noticias de una galaxia muy lejana, parece que la serie de Ahsoka no va a tener una segunda temporada. Los rumores señalan de que Dave Filoni planea continuar con el personaje de Ahsoka, pero a través de una película, aunque todavía no hay nada confirmado al 100%. Y por el lado de Rosario Dawson, la protagonista, el podcast Dagobah Dispatch le preguntaron si había una segunda temporada en camino, y ella respondió que no, pero que pronto iba a tener una reunión con todo el elenco de la serie para ver cómo iban a seguir. La que sí está en camino con su segunda temporada es la serie de Andor, solo que aún no hay fecha de estreno, pero se calcula que saldría este año, al igual que las series nuevas de The Acolyte y Skeleton Crew. Pero bueno, volviendo al tema de Ahsoka, puede que pase un buen tiempo para que la volvamos a ver. Por cierto, si quieren ver mi crítica de la primera temporada, la tienen disponible en la sesión de shorts. De todas formas, me gustaría que me cuenten abajo en los comentarios qué tal les pareció la primera temporada. Ahora entrando en una saga que hace 40 años nos advirtió del peligro de las inteligencias artificiales y hoy en día prácticamente nos controlan cada vez más, parece que se viene una nueva película de Terminator, y de la mano de James Cameron y Paramount. Escuché que tienen ganas de hacer un reinicio desde cero, y enfocarse más en el terror de la primera película de 1984, en vez de que el Terminator sea el héroe como en las secuelas. Va a contar con un elenco totalmente nuevo
nuevo y no va a tener ninguna conexión con las 6 películas anteriores. También dijeron de que quieren invertir un buen dinero en ella para mayor calidad, y se calcula que estaría llegando a finales del 2025 o principios del 2026. Quizás suene bastante lejano, pero la realidad es que con tantas películas y series en medio, el tiempo va a pasar volando, y cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar sentados en el cine esperando que empiece la película. Porque por supuesto yo la voy a ir a ver al cine. No me perdería por nada este nuevo reinicio de la franquicia, ya que es una de las mejores sagas de toda la historia del cine. Principalmente las 3 primeras películas. ¿Ustedes también van a ir a verla? Si quieren, déjenlo en los comentarios. Ahora entrando en el universo de DC, parece que hay malas noticias con el tema del Ayer Cut. Como recordarán, hace unos meses el director David Ayer venía diciendo de que tuvo una charla privada con James Gunn, en donde este le prometió que en algún momento no muy lejano iba a salir su corte de Suicide Squad. Bueno, lo que sorprendió a todos es la respuesta que le dio un fan a través de Twitter, cuando le preguntó si iba a poner a Steppenwolf en su corte, y él respondió que no puede poner más de su alma en esa película, y que ha terminado. Y cuando otro le preguntó si realmente no va a luchar más por su corte, él le respondió de que no, y que ya es un asunto terminado, aunque duela, pero dice sentirse más aliviado y que es una herida que necesita sanar. Algo parecido a lo que le contó a Jon Bernthal en una entrevista que, por cierto, les dejo los enlaces en la descripción para que los vean. Si mal no recuerdo, son 2 shorts. Volviendo al tema, es una triste noticia porque David Ayer hizo otra película totalmente diferente que nunca pudimos ver, y está prácticamente terminada. Solo faltan detalles. Pero bueno, era sabido que James Gunn lo iba a sabotear de alguna forma, porque él debe saber de que el Ayer Cut supera por 1.000.000 de veces su película de Suicide Squad, y no va a querer que otro cineasta de la mano de Snyder lo supere de ninguna forma. Pero esto no termina acá, porque los fans no vamos a parar hasta que Warner Bros. Largue su corte. Vamos a luchar por David Ayer como en su tiempo lo hicimos por Snyder. Por eso los invito a que me sigan en Twitter, en The Commonwealth DC, y tuiteen los hashtags, o si se les hace un quilombo escribirlos todos, pueden retuitear mis tweets. De esa forma estarían apoyando la causa para que algún día podamos disfrutar de esa gran película que promete tener un Joker totalmente oscuro y en casi toda la película. Cuento con ustedes. Y por último, en noticias de DC, a que no saben quién apareció desde las sombras. Amber Heard reapareció en su cuenta oficial de Instagram sobre el tema de Aquaman and the Lost Kingdom y dijo lo siguiente: después de todo este tiempo, Aquaman 2 causó sensación. Entre paréntesis, lo siento, es muy fácil. Cierra paréntesis y al lado unas lágrimas, o agua, lo que sea que se refiera. Gracias a todos mis fans por el abrumador apoyo y amor en el regreso de Mera en Aquaman. Muchas gracias. Y finaliza con un corazón. Y como pueden ver, tiene deshabilitados los comentarios. Y bien que hizo, porque le iban a decir de todo. Recordemos que desde que perdió el juicio contra su ex marido Johnny Depp y se comprobó ante la mirada de todo el mundo de que ella mintió e hizo cosas terribles, se la pasó hablando mal de Jason Momoa y varios en la producción de Aquaman 2. Además de que nadie quiso volver a verla en la película. Todo lo contrario, hubo millones de firmas para que no apareciera en la película, y sin embargo lo hizo. Así que si nos ponemos a pensar, su publicación no tiene ningún sentido. Lo cual es algo común en Amber. Por cierto, Aquaman 2 hasta el momento sigue siendo un fracaso total en taquilla, ya que contó con un presupuesto de 205 millones de dólares y hasta el momento solo recaudó 276 millones de dólares, por lo que le estaría faltando el doble más o menos para andar bien. Veremos si lo logra en las próximas semanas. Ahora pasando al universo de la competencia, el legendario Patrick Stewart, quien interpreta al profesor Xavier en el universo de X-Men, tuvo una charla con Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused, y él contó que su experiencia en el cameo de Doctor Strange and the Multiverse of Madness fue frustrante y decepcionante. A continuación les leo lo que dijo: estaba solo. Creo que en la gran escena, cada uno de los actores principales tuvo la misma experiencia. Fueron filmados solos. Fue frustrante y decepcionante. Pero así ha sido. Los últimos años han sido un desafío. Con estas palabras, ahora sabemos de que el actor nunca compartió pantalla con el resto de los Illuminati, Doctor Strange o Wanda, sino que estuvo completamente solo en un set lleno de croma y fingiendo su muerte por tercera vez, lo cual es bastante frustrante, y más teniendo la edad que él tiene. Pero bueno, esperemos que lo volvamos a ver nuevamente en Deadpool 3, ya que sería el momento indicado para traerlo de vuelta y que se reencuentre con Wolverine. Eso sería algo épico, y mucho más emocionante que el cameo que hizo en Doctor Strange 2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Volveremos a ver al profesor? ¿O ya colgó la capa? O mejor dicho, la silla amarilla. Los leo en los comentarios. Y bueno, eso fue todo por este video de noticias. Espero que les haya gustado y si es así, no se olviden de darle like y suscribirse al canal para no perderse ningún video nuevo. En cuanto salgan más noticias, se las voy a estar trayendo. Por eso, estén atentos al canal y a las redes sociales que ven en pantalla. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.